Ieda María Vargas era una adolescente a la que le encantaba jugar al fútbol, con sus 3 hermanos. Ieda se coronó Miss Universo en 1963, convirtiéndose en la primera brasileña en ganar el preciado título. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lucero y hoy te presento la historia de la brasileña Ieda María Vargas, Miss Universo 1963. Como siempre te invito a suscribirte, dar un me gusta, presionar la campanita de notificaciones, comentar y compartir. Y ahora, ¡comenzamos! Ieda María Brito Vargas nació en Porto Alegre, Brasil, el 31 de diciembre de 1944. En 1962 y a los 17 años, Ieda ganó su primer concurso de belleza Reina de las Piscinas de Río Grande do Sul. Después se convirtió en Miss Porto Alegre y Miss Río Grande do Sul. El 22 de junio de 1963 fue elegida Miss Brasil en un concurso celebrado en Maracanacinho, en la ciudad de Río de Janeiro, derrotando a otras 24 candidatas en una ceremonia transmitida para todo el país por la ya desaparecida TV Tupi. En una época en la que los concursos de belleza tenían para los brasileños tanta popularidad e importancia como el fútbol y el mundial. El certamen Miss Brasil era considerado el concurso de belleza nacional mejor organizado y publicitado del mundo por Miss Universe Inc., la entonces organizadora de Miss Universo. Ieda se convirtió en la madrina de las tropas de Río Grande do Sul que se embarcaron hacia la Franja de Gaza, incorporándose al 13º contingente del batallón de Suez del ejército brasileño, pocos días antes de su coronación. En una entrevista al diario O Estado do Paraná, en 1963 y antes de viajar al certamen Miss Universo, representando a Brasil, la gaucha Ieda María Brito Vargas manifestó: "Voy a Miami a intentar ganar el título mundial, no por mí, sino por lo que significa para los brasileños ganar el llamado título codiciado que, como sucedió en el fútbol, tantas veces se nos ha escapado de las manos". El certamen Miss Universo 1963, en su versión número 12, se desarrolló en Miami Beach, Florida, Estados Unidos. El auditorio de Miami Beach estaba preparado para recibir a las candidatas de 50 países y territorios autónomos, las cuales compitieron por el título y la corona durante 3 semanas, en las que se suscitaron algunas situaciones en medio del gran calor que sufría la ciudad. El auditorio estaba en su máximo esplendor, colmado de personas. El clima en Miami había alcanzado temperaturas récord, superiores a los 32 centígrados. Cuando las candidatas se presentaron a la sesión fotográfica en traje de baño frente al Palacio de Convenciones de Miami Beach, algunas de ellas se desmayaron y otras fueron atendidas de urgencia. Las candidatas de Israel, Brasil, Islandia, Escocia, Nicaragua y Bélgica tuvieron que recibir asistencia médica. Los médicos y enfermeras improvisaron mesas plegables como camillas atendiendo a las afectadas. Ya para ese momento los organizadores decidieron no realizar más presentaciones al aire libre. También hubo momentos divertidos como Miss Canadá, que entró a su habitación a buscar su pijama mientras Miss Italia, su compañera de cuarto, dormía. La italiana despertó sorpresivamente y comenzó a gritar de tal forma que la mayoría de las misses en el piso del hotel despertaron. "Pensamos que Fidel Castro había atacado", comentó más tarde la chaperona. Las postulantes seguían con los ensayos para la noche final y la Miss Universo 1962, Norma Nolan, se dio un tiempo para visitar en el hospital a su antecesora, la alemana Marlene Schmidt, quien había tenido que ser operada de urgencia del apéndice. La ex reina se lamentaba por no poder estar presente en la noche de la coronación. En otra habitación del mismo hospital se encontraba internada Miss Inglaterra, Susan Pratt, recuperándose de una fractura en la pierna izquierda. Con tan mala suerte, la misma noche de su llegada a Miami,
había sido atropellada en la calle. Y es que la rubia inglesa ya estaba resignada a ver el concurso por televisión. Y mientras tanto, entre los nervios y la confusión de las Misses, se aproximaba ya a la hora final. Por otra parte, la gran cadena de televisión americana CBS se preparaba para una gran difusión simultánea a través de diferentes señales de televisión a nivel mundial. Cabe destacar que días previos a la final, el jurado había dado ya su primer veredicto y elegido a las 15 semifinalistas. El panel de jueces estaba integrado por 2 norteamericanos, un brasileño, un japonés, un italiano y un inglés. Las seleccionadas eran 7 europeas, 3 suramericanas, 3 asiáticas y una sudafricana, más la Miss Estados Unidos. Las 15 semifinalistas eran Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Corea, Filipinas, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos. El presentador del evento, Johnny Carson, llamó a la 4ª finalista, Kim Mi-yoon-ja de Corea. 3ª finalista, Lalaine Bethia Bennett de Filipinas. 2ª finalista, Marlene Margaret McKeown de Irlanda. 1ª finalista, Aino Corba de Dinamarca. Por lo que la nueva Miss Universo 1963 era la linda Ieda María Brito Vargas, con 18 años de edad, y quien fue coronada por la argentina Norma Beatriz Nolan, Miss Universo 1962. Aunque en la etapa de la preselección 3 miembros del jurado se habían inclinado abiertamente por las chicas rubias, en la noche final uno cambió su preferencia y dio su voto a Miss Brasil. Y él fue el famoso actor Peter Sellers. En definitiva, el actor británico fue quien decidió el triunfo de Ieda María Brito al darle la mayor puntuación en cada una de sus presentaciones. Por 9 puntos, la linda gaucha, nacida en Puerto Alegre, Brasil, lograba la corona para su país. Dentro del auditorio de Miami había un centenar de estudiantes brasileños residentes en Miami que celebraban con júbilo, con sus banderas en mano y gritos, el triunfo de una de sus mujeres. El premio de Miss Simpatía lo ganó Grace Taylor de Escocia, Miss Fotogénica Marlene McKeown de Irlanda, y el mejor traje típico fue para Sherin Ibrahim de Israel. Su traje fue bordado a mano en oro y plata. A través de Ieda María, Sudamérica conquistaba en esa ocasión su 4º título de Miss Universo. Ieda posaba radiante mientras la argentina Norma Nolan ponía la corona sobre su negra cabellera. Después del concurso, Peter Sellers invitaría a Ieda a seguir una carrera en el cine y protagonizar su próxima película La Pantera Rosa, la cual ella rechazó, diciendo que solo quería regresar a Porto Alegre después de su mandato, casarse y tener hijos. En el baile de coronación celebrado tras el certamen, en el que se tocaron mambo, samba y rumba, Ieda realizó su primer baile en público como Miss Universo junto a su acompañante y actor Dana Andrews, quien también fue uno de los jueces. En una situación inusual para ambos, ya que lo único que sabía decir Ieda en inglés en ese momento era gracias, y Andrew no hablaba portugués. A su regreso a Brasil, poco después de la conquista, fue recibida por miles de personas en las calles por donde desfiló en Brasilia, y fue atendida por el presidente João Goulart en Río de Janeiro, por la avenida Río Branco bajo la lluvia de papel triturado. Y en Porto Alegre, su ciudad natal, meses después también fue recibida por el presidente general Humberto Castello Branco. Incluso creo que para los militares era más interesante tener una Miss Brasil, dijo años después. Sin embargo, el comienzo de su mandato como nueva Miss Universo no estuvo exento de turbulencias y requirió negociaciones entre su padre y los organizadores.
para que pudiera permanecer en los Estados Unidos durante un año. A sus padres se les permitió vivir en la ciudad con Yeda, y su madre se convirtió oficialmente en su dama de honor por varios viajes alrededor del mundo. Durante su reinado, Yeda visitó 21 países y viajó más de 400.000 kilómetros. También realizó un largo viaje a Australia. En febrero de 1964, apenas meses antes de finalizar su mandato, estuvo ingresada por varios días en el Hospital Mount Sinai de Nueva York por una bronquitis. En esos días también se vio involucrada en una situación bochornosa cuando fue acusada de robar cinturones y pantalones de una tienda de Miami por valor de $24. Esto la llevó a ser arrestada, pero felizmente se demostró que todo había sido un malentendido por problemas de la barrera del idioma, como se aclaró más tarde. Finalmente, los cargos le fueron retirados. El hecho desconocido en Brasil en ese entonces fue reportado en la prensa norteamericana. Ana María Cumba, brasileña radicada en Estados Unidos, quien era especialista en Miss Universo por varios años y además dama de honor de las ganadoras del certamen Miss Universo, entre ellas Yeda, en su libro El mundo de Miss Universo, la elogia mucho a Yeda, considerándola tranquila, profesional, carismática durante su reinado. Sobre la despedida de la brasileña tras entregar la corona, Ana María describe en su libro: en medio de nuestras lágrimas de despedida, Yeda abrió su bolso y sacó un pequeño regalo en un paquete rojo, diciéndome que no lo abriera hasta llegar a casa. Cuando lo abrí, había una pequeña nota dentro que decía: esta es tu medalla, ciertamente te la mereces. Gracias por el año de tu vida que pasaste conmigo y me dedicaste. Con amor, Yeda. Me quedé helada. Dentro de la pequeña caja había una pequeña medalla de oro con la efigie de Miss Universo grabada y la fecha en que había sido coronada. No hace falta decir que sentí que iba a tomar el primer avión para ir tras de ella, donde quiera que ella fuera, manifestó Ana María. El 1 de agosto de 1964, Yeda puso fin a su reinado coronando a su sucesora durante el Miss Universo de ese año, la griega Corina Sopei. Yeda vivió algunos años en Miami y se casó en 1968 con el empresario José Carlos Atanasio, fallecido en 2009, con quien tuvo 2 hijos, Rafael y Fernanda. Yeda no quiso seguir una carrera artística recluyéndose en la intimidad de su hogar con su familia, asistiendo solamente a eventos nacionales e internacionales en los cuales generalmente era una invitada de honor. Yeda confesó que nunca hizo dietas locas ni cirugías plásticas. Tampoco pasó horas en el gimnasio cuando se convirtió en la primera Miss Universo brasileña. Apenas podía creerlo. Miré hacia un lado, miré al otro y pregunté: ¿yo? Recuerda Yeda. No estaba preparada, pero la serenidad me ayudó, sobre todo porque nunca pensé que ganaría. Dice: no solo ganó, sino que lo hizo con maestría. Su encanto, su belleza única y su carisma conquistaron el mundo. Características de hecho que los años no han borrado. Sigo siendo la misma Yeda, dice ella. Para Yeda, envejecer es un gran honor y saber respetar el paso del tiempo es uno de los secretos para estar siempre bella. Hoy en día parece que tenemos un patrón a seguir. Tanto es así que veo muchas reinas de belleza someterse a decenas de cirugías plásticas para adaptarse a los estándares del concurso, comenta, lamentando que se haya perdido la naturalidad entre tantos estereotipos. ¿Cuál de las caras es completamente natural? Veo lienzos pintados, cuerpos retocados con Photoshop. La belleza es una mujer, es algo que debe llevar en su esencia, no buscarla en el consultorio de un cirujano, reflexiona. Pues entonces no parece que haya pasado tanto tiempo desde que gané, dice Miss Universo 1963 en una entrevista con Splash. Recuerdos inolvidables,
La memoria a veces falla, pero recuerdo con mucho cariño tanta gente que conocí, tantos lugares hermosos. Tengo recuerdos que espero no olvidar nunca. Lo que más recuerdo hasta el día de hoy es el apoyo de mis padres en ese año 1963. Todo era nuevo para mí y para ellos, pero siempre parecían saberlo todo, siempre tenían una solución o alguna palabra de apoyo. Yeda María Vargas Atanasio, ella habla con mucha emoción al recordar a sus padres. Yeda sobrevivió a 2 derrames cerebrales, uno de ellos cuando tenía 55 años. Los médicos habían pensado que no sobreviviría, pero Yeda resistió muy bien. La calma y la serenidad la ayudaron a superar cualquier obstáculo. Hoy disfruta de sus 2 queridos nietos, hijos de Fernanda, Carmela y Enzo. Dejó Porto Alegre para tener una vida más tranquila en Gramado, en la Serra Gaucha, junto a su familia. En una votación popular organizada por la cadena de televisión RBS, con derechos a un especial sobre su vida, Yeda fue incluida entre los 20 gauchos que marcaron el siglo XX. En el cuarto tema del LP Gaucho Auténtico, el cantante y compositor Teixeiriña, en 1964, rindió homenaje a su compatriota Yeda María Vargas con el tema llamado Miss Universo 63. Tal fue la repercusión de la elección de la entonces Miss Universo. Yeda María fue homenajeada en la 69 edición del concurso Miss Universo Brasil. La nueva corona de la edición de ese certamen estaba valorada en 50.000 reales. Fue realizada en honor a Yeda. Yeda María Vargas, Miss Universo 1963, y Luz Marina Zuluaga, Miss Universo 1958, compartieron agradables momentos durante el certamen de Miss Universo 1982, celebrado en Perú. En su visita a Brasil en 2024, la hermosa nicaragüense Chainis Palacios, Miss Universo 2023, tuvo un encuentro con Yeda María Vargas, Miss Universo 1963. Hasta el momento, Brasil solamente ha ganado Miss Universo en 2 ocasiones, en 1963 con Yeda María Vargas y en 1968 con Marta María Cordeiro Vasconcelos. Y bueno amigos, esta ha sido la historia de Yeda María Brito Vargas, Miss Universo 1963, una mujer que con serenidad y sin pretensiones le dio a Brasil su primera corona. Te recuerdo que estoy subiendo 2 videos por semana sobre la vida de la ganadora de Miss Universo, por lo que si este video te ha gustado, te invito a suscribirte, presionar la campanita de notificaciones, dar un me gusta, comentar y compartir. Hasta pronto.